En esta mañana abordaremos el tema fines y efectos de los impuestos. El objetivo de estudiar este tema es que el educando conozca todo lo relativo a los fines y efectos de los impuestos, aplicando este conocimiento al caso concreto. Fines de los impuestos. En primer lugar, vamos a ver cuáles son las principales funciones de los impuestos. Los impuestos tienen en el sistema económico gran importancia, debido a que a través de estos se pueden alcanzar diversos objetivos. Originalmente los impuestos servían exclusivamente para que el Estado se allegara de recursos. En principio sirven también para mantener financieramente al Estado, junto a las empresas públicas e ingresos de otros tipos. La recaudación es el mecanismo por excelencia de financiación de lo público, de modo que entre todos los ciudadanos de un país sostengan las actividades que son de provecho común y que no tienen fines de lucro. Actualmente podemos ver que existen varios fines, los cuales se mencionan a continuación: redistribución de los ingresos, mejorar la eficiencia económica, proteccionista y de fomento y desarrollo económico. En cuanto a la redistribución de ingresos, uno de los puntos fundamentales de un sistema impositivo es lograr redistribuir el ingreso en favor de un sector o grupo social. Esto se alcanza cuando se logran reducir todos aquellos efectos negativos que generan los mercados en la economía. Una vía fundamentalmente poderosa para lograr la redistribución del ingreso es a través de la aplicación de impuestos al ingreso o tasas progresivas, como por ejemplo a través del impuesto sobre la renta. Otro fin es mejorar la eficiencia económica. Otro punto fundamental para el sistema impositivo es lograr la eficiencia económica. Esto se logra si se pueden corregir ciertas fallas del mercado, como son por ejemplo las externalidades. ¿Qué es una externalidad? Es una situación en la que los costos o beneficios de producción o consumo de algún bien o servicio no se reflejan en su precio de mercado. En otras palabras, son externalidades aquellas actividades que afectan a otros sin que estos paguen por ellas o sean compensados. Existen externalidades cuando los costos o los beneficios privados no son iguales a los costos o los beneficios sociales. Una mejor clarificación: una externalidad es el efecto negativo o positivo de la producción o consumo de algunos agentes sobre la producción o consumo de otros, por los cuales no se realiza ningún pago o cobro. Otro fin es la protección. Los impuestos, por otra parte, pueden tener fines proteccionistas, a fin de proteger a algún sector muy importante de la nación, como puede ser, por ejemplo, alguna industria nacional, el comercio exterior o interior, la agricultura, etc. Otro fin es el fomento y desarrollo económico. Los impuestos, por otra parte, tienen un papel fundamental en el desarrollo económico del país o de alguna región en particular. Esto se logra a través de los recursos que se obtienen, los cuales se pueden destinar, por ejemplo, a fomentar a algún sector económico en particular, por ejemplo, a través de un impuesto sobre el consumo de gasolina, mediante el cual se pretenda financiar la construcción de carreteras. Por otra parte, podemos ver que los impuestos pueden tener un fin fiscal o fines extrafiscales. Cuando hablamos de fines fiscales, estamos haciendo referencia a la obtención de recursos en el sector público. Necesita para cubrir las necesidades financieras. Al hablar de fines extrafiscales, nos referimos a la producción de ciertos efectos que pueden ser económicos, sociales, culturales, políticos, etc. Como se sabe, el objetivo principal, ahora abordaremos los efectos de los impuestos, ya pasamos los fines. Como se sabe, el objetivo principal de los impuestos es financiar el gasto público, construcción de infraestructura, de transporte, distribución de energía, prestar los servicios públicos de sanidad, educación, seguridad ciudadana,
policía, defensa, sistemas de protección social, jubilación, prestaciones por desempleo, discapacidad, etc. Sin embargo, el pago de los impuestos sobre el campo económico pueden originar algunas consecuencias como los efectos de los impuestos, los cuales son la repercusión, la difusión, la absorción y la evasión. La repercusión se puede dividir en tres partes: percusión, traslación e incidencia. ¿Qué es la percusión? Se refiere a la obligación legal del sujeto pasivo de pagar el impuesto. La traslación se refiere al hecho de pasar el impuesto a otras personas, y la incidencia se refiere a las personas que tienen que pagar realmente el impuesto, no importa que ésta no tenga la obligación legal de hacerlo. De esto se desprende que la repercusión es una lucha entre el sujeto que legalmente tiene que pagar el impuesto y el tercero. El sujeto trata de trasladar el impuesto a la persona tercera, tratará de restringir el consumo de dicho artículo para evitar de esta forma cargar con el impuesto. Pero además hay que considerar otro aspecto. En primer lugar, la repercusión se puede dar o no. Esto depende del tipo de impuesto que se aplique. Por ejemplo, un impuesto sobre las utilidades de las empresas, en este caso no es posible que se presente la repercusión. Sin embargo, sucede lo contrario en el impuesto sobre el valor agregado. La difusión. Una vez terminado el fenómeno de la repercusión, se presenta el de la difusión. Este se caracteriza porque la persona que debe pagar finalmente el impuesto ve reducida su capacidad adquisitiva en la misma proporción del impuesto pagado. Sin embargo, esto genera un proceso en el que esta persona deja de adquirir ciertos productos o reduce su demanda. Por lo tanto, sus proveedores se verán afectados por esta reducción en sus ventas y a su vez tendrán que reducir sus compras y así sucesivamente. Cabe aclarar que aunque la repercusión es probable que se dé o no, en el caso de la difusión siempre se va a dar, porque no importando quién tenga que pagar el impuesto, siempre se va a dar una reducción en la capacidad adquisitiva, lo cual va a desencadenar el proceso mencionado. Hablaremos sobre la absorción, este otro efecto. Puede existir la posibilidad de que el sujeto pasivo traslade el impuesto, sin embargo, no lo hace porque su idea es pagarlo. No obstante, para que pueda pagarlo, decide o bien aumentar la producción, disminuir el capital y el trabajo empleado, o en última instancia, implementar algún tipo de innovación tecnológica que permita disminuir los costos. La evasión es el acto de evitar el pago de un impuesto, a diferencia de lo que sucede con la repercusión, en donde el impuesto se traslada. En el caso de la evasión, simplemente nunca se paga porque nadie cubre ese pago. La evasión puede ser de dos tipos, legal e ilegal. La evasión legal consiste en evitar el pago del impuesto mediante procedimientos legales. Por ejemplo, al dejar de comprar una mercancía a la cual se le acaba de implementar un impuesto. En este caso, el impuesto no se paga porque simplemente se ha dejado de comprar el bien. La evasión ilegal es aquella en la cual se deja de pagar el impuesto mediante actos violatorios de las normas legales, por ejemplo, la ocultación de ingresos, la omisión en la expedición de facturas, contrabandos, etc. La evasión fiscal se puede dar por muchas razones. Entre las principales tenemos la ignorancia sobre los fines de los impuestos, servicios públicos prestados en forma defectuosa e ineficiente, por la falta de una contraprestación por los impuestos que se pagan. Y muchas veces se considera que el pago de impuestos solo sirve para contribuir al enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos. Muchas gracias, jóvenes. Esto ha sido todo en cuanto a los fines y efectos de los impuestos. Muy buenos días.